que estar es atento, porque si nosotros ponemos bueno, como estamos saliendo al aire, tengan ustedes muy buenos días. Saludo a la amada iglesia aquí presente y a las personas que nos van a mirar o nos van a ver en este momento. Que seas bienvenido, que sea este día domingo un día de regocijo para cada uno de nosotros. Yo quiero compartir hoy un mensaje que ha estado tocando mi corazón para expresarle a la iglesia aquí presente y a las personas que nos puedan ver. Entonces, pero antes de eso quería comunicarle que el viernes 29 vamos a estar aquí teniendo vigilia, viernes 29, y están todos cordialmente invitados, incluso las personas que nos miran, si quisieran venir a pasar un tiempo con el Señor, son bienvenidos. Entonces, un encuentro con Jesús se llama el título de este mensaje. Un encuentro con Jesús. ¿Por qué un encuentro con Jesús? ¿Por qué es necesario tener ese encuentro? El ser humano no puede vivir sin haber tenido un encuentro con Dios. Y entonces usted dirá, pero ¿por qué? Ya yo acepté a Jesús. Ya yo hace rato que soy cristiano. Pero yo les voy a hacer algunas interrogantes a ustedes aquí presentes y a los que nos miran. No necesitan contestarme. Yo quiero que quede en su mente esta interrogante. Cuando aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿tu vida cambió? ¿Tuviste un cambio? ¿Tu vida giró 180 grados? ¿O seguiste normal? No pasó nada. Y justamente por eso es que quiero compartir esta palabra esta mañana. Porque es necesario tener un encuentro con Jesús. Y lo interesante de todo esto es que usted dirá, ¿por qué es necesario? Porque el Señor dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Hace unos 2 domingos atrás justamente prediqué en este lugar sobre Juan 3:16, pero nos salió mal, se cortó el internet y no lo pudimos sacar al aire. Pero esta mañana quiero que nosotros entendamos que es necesario tener ese encuentro. Y lo otro, ¿por qué? Porque Él murió en la cruz para salvar al que estaba perdido, a la humanidad. Y Dios nos lo demuestra aquel día cuando Él estaba clavado en la cruz, al lado de 2 malhechores, dice la palabra del Señor. Uno de ellos fue salvo y el otro fue condenado. No porque Jesús lo hubiera querido, sino porque Él mismo se condenó. El ser humano toma sus decisiones. El ser humano o toma la decisión de ser salvo o condenado. Aquel malhechor dice que estaba al lado derecho, que fue lo que hizo, creer en Jesús. Él no sabía de Biblia. Él quizás nunca lo había visto a Jesús. Quizás había escuchado que había un maestro haciendo milagros, resucitando muertos, sanando enfermos y haciéndose llamar rey. Pero hasta ahí no sabía más. Y mire cómo es la circunstancia, cómo es el amor de Dios que hace que este malhechor, los dos, mejor dicho,
tengan la oportunidad de ser salvos. Y eso es lo que está haciendo desde aquel día en la cruz del Calvario hasta hoy. Más de 2022 años, Jesús está llamando a todos nosotros. Malhechores, ladrones. O sea, Él no escoge. Si Él vino para salvar lo que estaba malo, lo que estaba perdido. Y entonces, pero no podemos cambiar. Nosotros no podemos como hombre cambiar. Hay algunas personas que en alguna oportunidad yo les he hablado y les he dicho, los he invitado, ¿no?, a la iglesia o aceptar a Jesús. Y ellos dicen, no, mi vida es un desastre, voy a componerme primero. Esa es una mentira del enemigo. Nadie puede cambiar si no es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces cuando yo le digo, y la palabra dice que es necesario ese encuentro, y Dios se vale de diferentes maneras para que el hombre acepte a Jesús, yo le voy a contar una historia que pasó hace mucho tiempo en África, en un pueblito, en una aldea, donde un misionero llegó en un X tiempo y plantó su iglesita en esa comunidad, y él todos los domingos dice que llamaba al culto, y entonces la gente iba. Por lo general siempre son las damas las que van y los varones no van, porque una que no les gusta y otra porque supuestamente están cansados, y entonces son las mujeres las que van. Y aquella mujer dice que iba, y aquella, mire esta historia, esa mujer andaba con un perro, tenían un perro, el perro la acompañaba. Y su esposo era un poco malo. Peor cuando aceptó a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando aceptó a Jesús, ella tuvo un cambio. Ella empezó a decir, esto está bien o esto está mal, a quererle decir al esposo. Y entonces lo que hizo fue que más se molestara. Y ella era maltratada hasta que en una de esas ella muere. Pero ese tiempo no había derechos humanos. Ese tiempo no había leyes a favor de las mujeres. Y entonces simplemente un buen entierro y la vida sigue igual. Pero mire lo que pasó. Dios estaba haciendo una obra con este hombre malo. Porque dice que de ahí para adelante, todos los domingos su perro se le perdía 2 horas o 2 horas y media. Y a él le causó intriga después de un mes y dice, ¿dónde se va este perro? Y toma la decisión un domingo de seguirlo, y justamente mire cuál sería su sorpresa cuando lo ve llegar a aquella iglesita improvisada, y lo más que lo intrigó fue que el perro se entró y se sentó en el pasillito. Había banquitos acá, que no eran ni bancos, eran palitos. Y el perro se pone en el pasillo y se sienta. Y entonces el hombre de afuera lo espiaba y dice, no entendía. Y cuando el pastor terminó la prédica y dice, pasen adelante al altar los que necesiten oración, el perro pasó. El perro pasa y se sienta ahí adelante del altar. Y entonces eso hizo que este hombre fuera tocado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tocó el corazón de este hombre y él entendió. ¿Por qué? Porque usted dirá, el Espíritu Santo es el que te hace entender. Y él recién reaccionó que el perro era de su esposa, ya difunta, y que su esposa iba todos los domingos a la iglesia, y el perro también. Y entonces él no aguanta más y entra llorando, se postra delante de donde estaban los otros hermanos y acepta a Jesús. Si ustedes se dan cuenta, Dios utilizó un perro para tocar el corazón de este hombre. Amén. La pregunta es, pues yo le dije, le voy a hacer algunas preguntas, pero ustedes no me van a contestar, ustedes mismas se la van a contestar. ¿Cómo conociste a Jesús? ¿Cómo llegaste a los pies del Señor? Fue con un perro, a lo mejor no.
amigo, una amiga, un misionero, un evangelista, alguien que un día tocó la puerta de tu casa. Pero la otra interrogante es, ¿cambiaste de actitud? ¿Hubo un cambio en tu vida? De repente usted dice, no, porque a lo mejor me matan también como a la mujer. La mujer empezó a cambiar y no le gustó al otro. Pero eso fueron años cuando no había leyes. Y yo estoy tocando este punto porque quiero hablar. Aquí en la Biblia dice que Dios toca el corazón de las personas devotas, consagradas, temerosas de Dios. No conocen al Dios verdadero. Pero por el simple hecho de que tú temes a Dios o amas a Dios, Dios va a buscar una oportunidad para abrir tu corazón. Mire que es para abrirlo. Porque dice la palabra, si seguimos buscando en la palabra, dice que nosotros tenemos que tener un cambio. Una operación existe en el hombre y la mujer cuando acepta a Jesús. Ese corazón duro de piedra, sucio, lleno de tanta maldad, es quitado. Y es ahí donde te ponen un nuevo corazón. Y es ahí donde recién tú cambias. Pero tiene que haber esas ganas, ese anhelo de conocer algo diferente. Mire, vamos a leer. Váyase a Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles pasa lo siguiente. Hechos 16, 6 al ser 10. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10 dice lo siguiente: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vaya escuchando esto. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no le permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Palabra de Dios. 2 misioneros, 2 apóstoles o 2 discípulos, como usted quiera llamarlo, estaban yendo de misiones. Pero ellos conocían este lugar y dijeron: vamos a ir a Asia, porque ellos vivían en Asia. Pero el Espíritu Santo dice que le dijo: no vayan. Entonces vamos a ir al de más allá. No vayan. Hasta que llegaron. ¿Cuál era la finalidad? La finalidad era que traspasen el continente. Que dejen Asia y se vayan a Europa. ¿Por qué? Porque allá había necesidad. Porque allá había alguien que anhelaba en su corazón conocer la verdad. A su nombre. Dice que solamente el hombre tiene que anhelar conocer la verdad. Y Dios se encarga de buscar a alguien que te haga escuchar la verdad. Y ese alguien no tiene poder para cambiar tu vida. Pero Dios sí. ¿Se da cuenta? Dios sí puede. ¿Y qué pasaba en Europa? Ellos llegan hasta una ciudad de nombre Filipo. Y allá se topan con alguien. Miren, le voy a leer. Seguimos en el Hechos 16, solo que vamos a leer del 16 al 19, 3 versículos. No cambie el libro. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando.
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora aquel espíritu. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Si usted se da cuenta, ellos ya estaban en Europa. Ellos ya estaban en una ciudad de Filipo muy prominente. Era un lugar donde estaba asentado, habían guarniciones romanas. Era un lugar próspero, era un lugar donde se podía comercializar, ¿se da cuenta? Y entonces ahí había una muchacha de clase alta, una muchacha de familia, no, una esclava. Una esclava que no tenía ninguna autoridad sobre su vida. Incluso, mire, aquella muchacha tenía un espíritu de adivinación, algo que iba en contra de todo lo que predicaba Pablo y Silas. Pero ella dice que cuando los vio a ellos, el espíritu de adivinación les decía: aquellos hombres son hombres de Dios y han venido a traer buenas nuevas, a mostrarles el camino de salvación. Y ahí no estaba errado, pues estaban diciendo la verdad. Y entonces, después de tanto grito de la mujer, dice que Pablo se molestó. En otras palabras, se enojó y le ordenó a aquel espíritu inmundo que salga de aquella muchacha. Y dice que ese espíritu salió al instante. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que esta muchacha quedó libre. A su nombre. Y con seguridad esta muchacha, al quedar libre y al ver sus amos que ya no les servía para generar dinero, seguro que la botaron. Porque no se habla más ahí en la Biblia. Pero estoy yo seguro que al haber conocido la libertad, haber oído esa palabra, yo creo que se convirtió en una seguidora del Señor. Pero Pablo y Silas no la pasaron bien, porque ellos fueron agarrados, golpeados, pegados y metidos en la cárcel, porque había liberado a una vida que estaba condenada al juicio final, al infierno, al lago de fuego. Pero ellos lograron librarla de aquel destino. ¿Se da cuenta? Ahora yo les pregunto a ustedes otra vez: ¿hay alguno aquí esclavo? ¿Hay alguno que tiene amo? ¿O los que nos escuchan ahí son ustedes sin voz ni voto? ¿Hay alguien que los domina? Creo que no. Estamos en el siglo XXI, donde se ha abolido la esclavitud. Todo hombre y toda mujer es libre. Y entonces la pregunta es: ¿por qué no tomas la decisión de buscar a Jesús? Si tú has escuchado, ahora al menos la palabra del Señor está por todos lados. Es cosa increíble que tú miras a donde andas, hay iglesia. Incluso en el campo, tú miras un letrerito: iglesia. Vas más allá: iglesia. Entras a la radio, hay radios cristianas. ¿Y qué decir si te entras al internet? Solo tú tienes la única decisión
de buscar lo que tu corazón anhela. Por eso es que dice la palabra del Señor que nadie un día va a poder decir yo no sabía. Nadie me habló a mí. O sea, no va a haber esa excusa. Porque Dios te puede mostrar y te puede contar esta historia de esta muchacha que estaba condenada a ser esclava y adivinar para qué, para que sus amos ganen dinero. Pero en eso pasó Jesús. En eso empieza el evangelio de Jesucristo que estaba pregonado por Pablo y Silas. Entonces, iglesia de Jesucristo, vamos pensando. Cristo viene. Nosotros estamos viviendo los últimos días. Alguien dirá, desde que me convertí o desde que tengo uso de razón. Eso dicen los evangelistas. Solo que ahora sí ya estamos. A su nombre. Nosotros estamos a la puerta, amados hermanos, del rapto de la iglesia. Así que es hora de que nosotros nos aferremos a esta palabra. Porque ¿de qué va a servir que vivimos años, 10, 15, 20, 30 años como cristianos? Simplemente como cristianos, y cuando llegue el rapto de la iglesia ni vamos a saber. Cuando acordemos es el caos. Y nosotros también vamos a estar como aquellas personas que nunca aceptaron a Jesús, a carrera de aquí para allá. Entonces, que valga, pues. Nosotros como cristianos tenemos que hacer valer lo que tomamos la decisión una vez en nuestra vida pasada. Aceptar a Jesús. Porque si no, yo siempre digo, ¿de qué sirve que el cristiano se quede? Y está escrito, el 50% de la iglesia de Jesucristo se queda, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces las iglesias están llenas simplemente de personas que se conformaron en asistir el domingo. ¿Se dan cuenta? Y la palabra del Señor no es solo el domingo, es todos los días. Ayer estábamos pasando las clases de discipulado y justamente tocamos ese punto para los que están siendo discipulados. Ahí decía que solo un día es para el Señor. Todos los días. Cada día tenés que servirle a Dios. Cada día tenés que estar enamorado de Jesús. Cada día tenés que querer más de Él. Ahí dice. Entonces, mi hermano, yo lo que le digo es, no te pares. Sigue avanzando. No te pares. Cansa. Claro. Somos humanos. Somos carne. Tendemos a cansar. Pero el Espíritu nos dice, no pares. No pares. Eso quiere decir que la meta está cerca. Y mire, vamos a seguir leyendo. Eso pasó con esta esclava. Una esclava logró tener un encuentro con Jesús. Entonces, si una esclava y con un espíritu inmundo y sin ser libre logró, ¿acaso nosotros no podemos? No interesa tu pasado, no interesa lo que hubieras hecho o estés haciendo. Lo único que interesa es que estemos atentos cuando el Señor habla a nuestro corazón. Hechos 16, seguimos en Hechos, mire, 16, del 23 hacia adelante. Dice lo siguiente, el 23.
Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Estamos hablando de Pablo y Sila, ya por haber liberado a una muchacha esclava del espíritu de adivinación. Pablo y Sila fueron golpeados y metidos a la cárcel. Ahí, seguimos. El cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Escuche esto. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo miró cuando este carcelero quería suicidarse y él tomó la palabra. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila. Mire, el carcelero, el hombre que estaba a cargo de la seguridad de estos presos, él va y se postra a los pies de Pablo y Sila. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire esa pregunta de este carcelero. ¿Quién era este carcelero? Era un hombre común y corriente. Era un hombre como usted y yo. Era un hombre que dependía, era en otras palabras un asalariado. Él era un empleado público, en otras palabras, para que lo entendamos todo. Era un hombre que trabajaba para el gobierno, tenía un sueldo, dependía de un jefe, superiores. Pero mire, este hombre, cuando mira ese milagro, de esta forma él actúa. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este hombre tenía que reportar esto a sus superiores. Pero cuando vio el milagro, dijo: yo los libero a estos hombres. Estos hombres no son cualquier hombre. Estos hombres son hombres seguidores del Dios Altísimo. Y no le interesó nada, porque él pudo pensar: si los libero, a mí me dijeron que los guarde, por eso los había metido hasta al calabozo más hondo. Pero cuando vio el milagro, ellos dicen: yo los largo. No le interesó si los retiraban, le quitaban la pega. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Mire que ellos fueron, él los liberó y los lleva a su casa. Y en su casa Pablo y Sila les hablan las palabras del Señor, dice. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Él aceptó a Jesús. Pero él tuvo un cambio, porque vio un milagro. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a ver milagros, o a lo mejor no, pero resulta que hemos visto un milagro. De repente estuvimos enfermos y el Señor nos sanó. De repente íbamos a tener un accidente y Dios nos libró. De repente el problema iba a ser más grande y Dios nos los hizo más livianos. Y ya esos son milagros. Pero nosotros somos tan duros de corazón que seguimos creyendo que fuimos nosotros. Es mi sabiduría, es mi inteligencia, es mi fuerza, es lo que yo soy vivo para esto. Es Dios. Vemos los milagros, pero no queremos aceptarlo. Este hombre vio ese milagro que pasó en la cárcel y él aceptó a Jesús. Lo llevó a su casa, su familia escucha la palabra, acepta a Jesús. Lo lavan, le dan agua para que se bañe. Luego ellos curan las heridas porque este estaba golpeado. Y después dice: bueno, ya ustedes están limpios y curados. ¿Qué impide que nos bauticemos?
Y dice la palabra que fueron ¿qué? Bautizados. El 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. El 34. Otra actitud. Mira otra actitud de este hombre que había tenido un encuentro con Dios. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Él estaba alegre. Él estaba contento. Él había sentido un cambio en su vida. Y entonces esa alegría de regocijo, dice, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esa es la actitud del nuevo convertido, o esa debería ser la actitud. Esa actitud hace de una persona, de un hombre o una mujer que ha sido tocado por el Espíritu Santo. Entonces no hay para que nosotros digamos, yo no puedo servir a Jesús porque yo dependo de un sueldo. ¿Se da cuenta? Hemos tocado ya un tema de una persona esclava que pudo ser libre y seguidora de Jesús. Ahora estamos viendo de un asalariado. ¿Cuántas veces el asalariado dice, no, es que yo tengo a mi jefe, malísimo? Yo tengo que seguir la corriente del mundo, que a lo mejor si ustedes me votan. Pero la palabra del Señor dice, ¿a quién vas a temer? ¿Querés temer al hombre o querés temer a Dios? Pero es necesario que nosotros empecemos a abrirle nuestro corazón a Dios. Y entonces Dios nunca va a querer el mal para ti. Él te va a respaldar. Lo que Él quiere es que tú te pongas de frente y digas no al mundo. Y si esa gente se para a querer hacer ser vivo, a quererte dañar, tú solamente dile, Señor, en tus manos está mi vida. Y el Señor se encarga, a su nombre. Gloria. El Señor se encarga. ¿Se da cuenta? Ahora vamos a ver de un empresario. Esta mañana he querido tocar 3 puntos: esclavo, asalariado o empleado público y empresario. Para que vea que todos podemos tener un cambio. Pero si es que le abrimos el corazón a Jesús. Seguimos en Hechos 16, 11 al 15. Mira lo que dice. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia romana, dice en otra versión, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, eso quiero que tome atención, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Resulta que por una visión que tuvo Pablo, le dijo, no vayas a Asia, vete a Macedonia. Macedonia era Europa, porque allí hay necesidad de la palabra. Y entonces él va, y cuando se da cuenta, en esa ciudad no había sinagoga, porque era un asentamiento romano. Habían judíos, pero no había muchos, y ellos hasta entonces no habían construido sinagoga. Y entonces, ¿qué hacía la gente devota? La gente que creía en Dios se iba al río. A su nombre. ¿Quién quiere ir a culto al río? Nadie, ¿no?
Porque nos hemos acostumbrado a lo cómodo. ¿Por qué creo que muchas personas hay veces solamente buscan lugares donde está bonito, hay de todo? Dicen, no, aquí está mejor. No interesa lo que venga. Ni toman atención lo que dicen, pero ellos quieren estar cómodos. Ahora resulta que ahí en Filipos no había sinagoga. Y mire dónde se iban los días de reposo. Y cuando dice de reposo estamos hablando de sábado, porque ellos eran judíos. Y ellos buscaban. Y cuando Pablo dice, porque Pablo tenía por costumbre donde iba, él buscaba una sinagoga los días sábados y se entraba porque él tenía que hablar de Jesucristo. Y entonces él busca y dice, ¿dónde nadie? Entonces ahí le dijeron, mira, yo tengo entendido, le dijeron los otros que los judíos se reúnen a orillas del río. Y él va. Y allá se topan con un grupo de mujeres. Porque los hombres son tan machos que no querían ir a escuchar la palabra del Señor. Esas mujeres aquí iban a orar a su nombre. A veces el hombre no quiere porque es muy hombre. No saben que un día, dice que cada uno de nosotros vamos a ser juzgados. Hombre o mujer. No vamos a escapar. Y mire lo que decía aquí. Estaban, dice, un día de reposo salimos fuera a la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. ¿Vieron? Ellos fueron a orar. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahí no dice que había hombres, había pura mujer. Y en otra literatura, el otro que dice, si él tuvo una visión de un hombre de Macedonia, él buscaba un hombre, no había puras mujeres. Entonces dice, escuche esto yo quiero que toque, este es el centro del mensaje. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Dos cosas que quiero que usted se dé cuenta. Allí había una mujer empresaria, a su nombre. Hay muchas personas que dicen, yo tengo plata, no necesito más. Dice, ¿no? Además, ¿para qué voy a ir? Dice, sí. Ya dicen otras cosas. Entonces, aquella mujer, Lidia, vendedora de púrpura, y quiero explicarle que era púrpura, era una pintura muy cara. Ella vendía eso. Y como ella era empresaria, la empresaria siempre tiene ideas y emprendimiento. Y dice, ¿para qué voy a vender solo pintura si puedo pintar tela? Por eso algunos creían que ella era vendedora de tela. No, ella vendía pinturas. Solo que ella sacaba más ganancia pintando tela. Por eso no es malo, mis hermanos, emprender algo. No es malo. Lo malo es que te olvides de Cristo. A su nombre. Porque ella, mire, empezó con pintura y empezó a teñir tela. Y entonces ya vendía tela más cara. Y entonces ella era una empresaria. Y esta mujer estaba, dice, ahí. Y no era ella de Filipo. Ella era de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Ella había llegado de otro lugar a Filipo. ¿Por qué fue a Filipo? Porque era una ciudad de comercio. Era el boom de ese tiempo. Ahí había negocio, ahí se compraba y se vendía. Pero lo interesante de esto que era, adoraba a Dios. En otra versión dice, ella era devota de Dios. O sea, ella amaba a Dios. Y se da cuenta que amar a Dios no te hace salvo si no aceptas a Jesús en tu corazón. A su nombre. No necesitas ser bueno. Tienes que aceptar a Jesús, rendirte a Él y entonces recién sos salvo. Porque esta mujer era adoradora. Otra dice devota de Dios. Pero va a ver que no era salva hasta cuando oyó a Pablo. Dice, estaba oyendo. ¿Qué era lo que hacía esta dama? Oyendo.
por eso es muy necesario cuando usted vaya a una congregación o escuche el mensaje en su casa, de repente de su celular, de repente de la radio, o donde vaya, es algo que usted tiene que hacer, es oír, no estar distraído. Y entonces, ¿por qué? Porque ella estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. A su nombre. Alégrese. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a nuestro Dios? Dios te premia. Dios te premia, amados hermanos, cuando tú oyes con atención. Y entonces Dios le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Se da cuenta, era adoradora de Dios. Era una persona pudiente, no era cualquier persona, pero necesitaba a Jesús. Eso es lo que la humanidad hoy en día no se da cuenta. No, dice, yo hago esto, no, yo soy de tal lado, no, yo sirvo acá, no. No, es Jesús el único que te puede dar boleto de entrada al reino celestial. No más. Y entonces dice, cuando Él le abre, Dios le abre el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue, dice, bautizada y su familia, ya, quiero explicarle algo. Mire, ella era devota y estaba atenta, y yo quiero comentarle de, ¿alguien se acuerda de Cornelio? ¿Quién era Cornelio? Era un romano, era un centurión, no era judío, no era hebreo, pero dice que él era devoto y creyente de Dios. Y no solamente de eso, dice que hacía largas oraciones y ayunaba y daba buenas limosnas a la iglesia. Y por eso, mire, él no era salvo. Él era una persona muy buena. Pero eso te abre el camino para que un día conozcas a Jesús, tengas el encuentro con Él. Y entonces recién eres salvo. Cornelio fue así. Como él era una persona devota de Dios, igual que esta Lidia, entonces Dios hizo que él un día conociera la palabra verdadera. Y le hizo ver a él y a Pedro. Y le ordenó que traigan a Pedro para que Pedro les hablara. Y él, como era devoto, tomó atención. ¿Y qué pasó en la casa de Cornelio? Que el Espíritu Santo, dice, se derramó. Y todos fueron llenos a su nombre. Gloria. Un hombre puede contagiar a una familia. Pero a veces nosotros decimos, esta no quiere, o este no quiere. Oh, ¿qué voy a hacer? Mejor voy a seguirlo a ellos para evitarme problemas. ¿No te das cuenta que es el enemigo que te mete trabas? ¿No te das cuenta que puedes perder tu salvación? Esa salvación tan grande y gratis. Esta mujer logró, dice, vuelvo a Lidia, y cuando una vez fue bautizada, y su familia, dice, nos rogó diciendo, o sea, ella fue bautizada, más su familia, ella influyó a su familia. Y aquí también hay algo para rescatar, que algunos no saben exactamente si esta Lidia era viuda o era soltera. Pero ella era la cabeza de una empresa. Ella era empresaria. Pero ella influye en su familia. ¿Para qué? Para que sean salvos.
Y lo más interesante de esto, hermano, es que no solamente incluyó a su familia, sino a la gente que trabajaba con ella. A su nombre. Mire qué lindo, ¿no? Que un empresario acepta a Jesús en su corazón. Con ella contagia a su familia. Y no tranquilo, porque tienes un corazón nuevo, entonces tú te vas a doler de las personas que no han aceptado y no conocen a Jesús. Y entonces tú le platicas de Jesús, tú lo invitas a la iglesia. Pero miren, esto es interesante. Ellos eran judíos, ellos no, mejor dicho, ellos paraban el sábado, porque Pablo las encontró un día sábado orando. Luego, ellas aceptan a Jesús. Su gente también era judía y alguna romana, pero ella les habla de Jesús. Y entonces, vean esto. Los otros dijeron, seguro, amén, gloria a Dios, me gustaría ir, pero nosotros el día domingo trabajamos. Porque el día domingo era el primer día de la semana. ¿Y cuál fue la actitud de esta empresaria? Le dijo, no se preocupe. De aquí para adelante ustedes ferian dos, a su nombre. Sábado. ¿Por qué? ¿Por qué yo le digo esto? Quizás después lo cambiaron, pero es que es así el cristiano. Porque el cristiano no te puede condicionar. Nosotros no hemos venido a la tierra a predicar condicionamiento. Vinimos a predicar a Jesucristo. Y ella lo que quería era que esa gente sea salva, las que trabajaban con ella. Entonces le dijo, bueno, yo respeto tu sábado hasta que tú seas tocado por el Espíritu Santo, pero ahora te invito el día domingo. Y entonces todos, dice, se iban. Y ella revolucionó ahí. Y si seguimos viendo de ella, dice que la historia dice que fue la primera persona que se convirtió a Jesucristo en Europa. A su nombre. Gloria. ¿Se da cuenta? Y en Europa, la primera mujer. Y como ella era pudiente, le dijo a Pablo y a Silas, si ustedes creen que yo verdaderamente he aceptado a Jesús, si ustedes verdaderamente miran mi cambio que tengo, yo los invito a que queden en mi casa. Pablo y Silas no querían. Pero ella le dijo, si ustedes no aceptan, eso quiere decir que ustedes no creen en mi conversión. Y entonces ellos tuvieron que aceptar, quedarse en la casa de Lidia. Tanto es así que empieza una iglesia en su casa. Tiene que haber un cambio, amada iglesia. No podemos ser solamente cristianos de nombres. Tenemos que demostrar que hemos cambiado. Tenemos que demostrar que somos seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque ya no hay mucho tiempo. El tiempo se está acabando. O ya se acabó. Si Jesús no viene a llevar a su iglesia, es nada más ni nada menos por amor a su iglesia. Porque dice que hay muchos de nosotros los cristianos que todavía no tenemos el pasaporte comprado para entrar al reino de los cielos. Solamente lo que hemos hecho es reservarlo a su nombre. Y por amor a esos que tienen el boleto, el pasaporte reservado, es que Jesús no viene. Por eso es que nosotros no tenemos que perder los días. Yo estoy de acuerdo, sé que todo el mundo tiene actividades, pues por lo menos seamos responsables, por lo menos con un día a la semana. Pero cuando vengamos también a la iglesia, vengamos con un corazón con hambre, de querer recibir algo, de venir ya desde su casa a ver
¿Qué me habla Dios hoy día? No vengan con la idea, a ver el pastor con qué nos sale ahora. Porque solamente nosotros somos mensajeros. Nosotros simples somos un parlante. Es Dios el que habla. Pablo abrió su corazón de Lidia. No es. Pues Dios dice. Dios tocó y abrió su corazón. ¿Para qué? Para que atienda. ¿Por qué hizo Dios esa obra en aquella mujer y no en las demás mujeres? Porque era la única que adoraba a Dios. Era la única que era devota a Dios. Era la única que iba al río con ganas de derramar su corazón delante de Dios. Y eso no la hacía salva. Por eso esta mañana yo invito a la iglesia y a las personas que nos miran, si no han aceptado a Jesús, no pierdan el tiempo. Porque a lo mejor mañana ya no hay tiempo. Acepten a Jesús en su corazón. Y los ya convertidos, hagan una pequeña ayuda a memoria y digan, ¿he cambiado? ¿Estoy actuando como cristiano? ¿O simplemente me he hecho guiar nomás por mis costumbres, como yo era antes? Si es así, es hora de ponerse a cuenta con Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Padre amado, hoy hemos leído tu palabra. Hoy hemos meditado tu palabra. Yo estoy muy seguro, convencido, de que tú hoy, así como a Lidia, nos has tocado el corazón y nos lo has abierto. Yo creo que hoy tú has hecho una operación en cada uno de nosotros. Porque es necesario que nosotros seamos cambiados. El corazón nuestro tiene que ser cambiado. Ese corazón duro, de piedra. Ese corazón sucio, lleno de cosas que el enemigo ha sembrado desde nuestra niñez. Muchas veces no podemos ser libres, no podemos gozarnos. ¿Por qué? Porque desde nuestra niñez venimos sufriendo. Y hay personas que no quieren olvidar su pasado. El Señor esta mañana te invita a olvidar tu pasado, ponerle un punto aquí y ya, y empezar de aquí para adelante. Porque si tú sigues con remordimiento de tu pasado, que mi papá, que mi mamá, que mis amigos, hay muchos jóvenes que han sufrido no solamente de sus familiares, sino de sus compañeros de colegio, han recibido bullying. Y hasta ahora no pueden ellos desatarse porque aquí hay como un nudo en la garganta que no los deja ser felices. No creen en nadie. Siempre ellos están a la defensiva. Es hora de volcar la página. Es hora de perdonar, volcar la página y seguir adelante. Es lo único que nos puede abrir las puertas del reino celestial. Y usted y yo, por eso hemos aceptado a Jesús. Nosotros aceptamos porque no queremos herencia en esta tierra. Nosotros hemos depositado nuestra confianza en los celestiales. Nosotros soñamos con un cielo nuevo y una tierra nueva. Nosotros anhelamos aquel sonido de las trompetas
Y que nosotros, si estuviéramos vivos, vamos a ser transformados, dice la palabra. Y si hubiéramos estado ya muertos, Dios tiene poder para levantarnos del polvo, dice su palabra. Porque todos nos iremos junto con Él. Él va a estar en las nubes. Padre amado, te doy gracias por esta palabra. Sé que tú has hablado a tu iglesia y sé que tú hablarás a las personas que se tomen el tiempo de escuchar este mensaje. Oro para que las personas se tomen ese tiempo. Y en tus manos dejo, Señor, esta congregación. A las vidas que se reúnen aquí. Y anhelo, como dice tu palabra, la cosecha venidera, que será mejor que esta. Por eso te doy gracias. Por eso te alabo. Por eso quiero que siempre tú estés presente en este lugar. Para que no sea yo el que hable o diga lo que yo pienso, sino tú lo que quieres que oiga esta congregación. Padre, cuídanos el resto de la semana. Que las diferentes áreas donde nosotros nos movemos pueda ser prosperada. Danos sabiduría, inteligencia. ¿Para qué? Para poder movernos en este mundo. Tú siempre dijiste que seamos mansos como paloma, pero también que seamos astutos, porque nosotros estamos como ovejas en medio del lobo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En tu santo nombre. Amén y amén.